Paso la palabra ahora a don Ángel Sander. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y aún pudiera ser mayor. Bien decía el gaucho indómito con el subjuntivo imperfecto. La tierra no podía ser mayor. Pero si Hombres se audaces, está oyendo, cabalgando, como en su pingo las olas, si se habían completado tiempo atrás el mundo. Y otros, hollando la tierra así de velada, a su rey por dueño de universidades nuevas pusieron. ¿Y a quién osara desafiar al dominio? Así respondieron: ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. El teniente de navío Fandiño al contrabandista británico Jenkins en el Caribe. Incidente que sirvió para declarar la guerra Gran Bretaña a España en 1739. La guerra del asiento, lo han dicho, o de la oreja de Jenkins, guerra en la que Blas de Lezo obtuvo mucho más que una victoria en Cartagena de Indias. El siglo de oro español, sobre el que un filósofo francés de la Ilustración afirma: hay un momento superior en la especie humana, la España de 1500 a 1700. El siglo de oro termina y con él la supremacía española en la mar y en los campos de batalla. Y al tiempo la Gran Bretaña asienta las bases de lo que le daría la hegemonía futura, el poder naval. Los umbrales del siglo XVIII umbrales acrecidos durante el siglo de oro, jambas acrecidas durante el siglo de oro, pero que hunden sus raíces, su asiento en el siglo XV, cuando, apoyada en todo su yace Europa, con mirada de esfinge fatal, mira a Occidente, futuro del pasado. El rostro con que mira es Portugal. El rostro es Portugal, la frente España, Iberia, el corazón y el alma. Y es que ambas naciones, formada su geografía al culminar la Reconquista, buscando mayor espacio para sus hazañas, hicieron lo que hicieron. Persiguiendo el horizonte, violaron la mar Océana y las naciones del Atlántico mostraron un campo inmenso de expansión y bienes. Y adviertan, si España llegó a las Antillas en 1492, Inglaterra a Terranova en 1497 y Francia a la costa del este de los Estados Unidos en 1524, vean lo que unos y otros lograron en el 1600, 100 años más tarde. Hispano-rusos y anglo-franceses, con unas diferencias de población cuyos números son elocuentes. 24 millones de habitantes, anglo-franceses, hispano-rusos, 9 millones en la Europa en la época. El siglo XVIII avanza y tras Utrecht, replegada España al solar patrio,
su hacienda reflota y su armada crece más. Al principio de esta guerra, si España contaba con 58 buques de combate, la Gran Bretaña disponía de 141 y Francia tan solo pudo poner en el Pacífico 19. ¿Y qué llevó a esta guerra de 1739? El monopolio del comercio en las Indias, que todas las naciones establecían en sus áreas. España, con el área mayor, tenía dificultades para mantener ese monopolio. Así había accedido a había llegado a dos concesiones: el navío del asiento, el comercio de esclavos africanos, y no olviden la gran diferencia que hay entre la esclavitud en los países hispanos y en el resto de las zonas de la propia América. Y el otro, el navío de permiso, que como han dicho, 500 toneladas de desplazamiento una vez al año para comerciar lo que era que fuese. En esa zona, pese a la eficiente red de guardacostas, el contrabando era algo habitual. Pues bien, el navío de asienta el pueblo y las rivalidades entre Walpole y Pitt en el Parlamento británico hacen que, aprovechando hábilmente Pitt el incidente de la oreja de Jenkins, en octubre de 1739, Inglaterra declare la guerra a España exigiendo libertad de navegación para todos sus buques en el Caribe, sin restricciones de puertos ni de fechas. Puesto que estamos en una guerra, hablemos del teatro de operaciones. En el siglo XVIII, España ya no estaba sola en el Caribe. Jamaica, británica, Martinica y el oeste de Santo Domingo, Haití, franceses, las Guayanas, algún que otro punto por ahí disperso, y las 13 colonias del norte, vecinas de las Floridas. Los navíos las flotas que llegaban a la zona, bien las conocen: la del Azogue, con mercurio para las minas y mercancías; la de tierra firme o de galeones, con mercancías y pasajeros. Reunidas las dos, después de haber tomado las flotas del sur y el navío el galeón de Manila, reunidas en La Habana, parte la flota de Indias para España. En este escenario donde la geografía manda, pero el viento impone, Inglaterra pretendía cortar Hispanoamérica en dos y, una vez cortado, hacerse con ambas mitades. Para ello, dispone que Vernon se apodere y conquiste Cartagena de Indias y Portobelo, en el Caribe, y Ampar Anson tomará Panamá en la Mar del Sur. Una vez hecho esto, Vernon tomaría La Habana y Cuba, cortaría Cartagena, cortaría la flota de Indias y, con el baluarte de Jamaica y una flota de espíritu ofensivo, el Caribe pronto sería suyo. En esta situación, ¿quién va llegando al Caribe? Lezo, como se explicó antes, con dos navíos en marzo del 37. Vernon, en julio del 39, antes de declarar la guerra, con 12 navíos. Y antes de declarar la guerra, ataca La Guaira, en la actual Venezuela. Es rechazado. A continuación, Portobelo lo toma y se queda con él
Luego, un amago para ver la fortaleza a Cartagena de Indias, es rechazado, y finalmente toma Chagres, vecina de Portobelo, y la destruye. Al poco llega Eslava, nombrado virrey de Nueva Granada, con 2 navíos. En casi las mismas fechas, Vernon realiza esta vez un serio intento sobre Cartagena de Indias, que Lezo rechaza. En octubre llega Torres de España con 11 navíos y al poco Dantin con 14 navíos de Francia, nuestra aliada en la ocasión. Vernon, en inferioridad de condiciones, ha de refugiarse en Jamaica. Al poco, no olvidemos, esto era algo muy estudiado por la Gran Bretaña. Vernon era la avanzadilla y el grueso de las fuerzas de Vernon llegan al poco con Ogle y Beckburn. 26 navíos, 80 transportes, un fuerte ejército. Para colmo, Francia se embarca en la guerra de sucesión austríaca y reclama a Dantin que vuelva a su patria. Torres, viéndose en inferioridad de condiciones, deja los navíos a Lezo y se retira a La Habana para defender La Habana y Cuba. Visto en tal superioridad de condiciones, Vernon zarpa para Cartagena de Indias. Hemos visto el teatro de operaciones, veamos la zona de los combates. Aquí tiene Cartagena de Indias y su bahía. Adviertan que los bajos fondos, azul claro, impiden a los navíos cañonear directamente la ciudad. Hay que hacerlo de otro modo. 3 zonas y vean los estrechamientos. Boca Chica, 600 yardas nada más, muy poquito. Y las zonas de la ciudad propiamente dicha, con la Bahía de las Ánimas, la intermedia y la exterior. Fortificado todo ello, como les han explicado, desde tiempo reciente, no una fortificación de tiempo atrás. Añadamos que el clima tropical, en invierno pre 25 grados, era una incomodidad para los recién llegados de Europa. Veamos las fortificaciones. De la ciudad propiamente dicha, no olviden el Cerro de la Popa, la estrechura interior y Boca Chica, con otro fuerte en Pasacaballos. Por ahí llegaban los suministros del interior de Nueva Granada. Detallemos un poco esas fortificaciones. La ciudad y el barrio de Getsemaní amurallados y el castillo de San Felipe. Siento que el contraste de colores no lo he elegido bien. Adviertan lo complementarios que son los 3. Veamos. El castillo de Boquerón completa la entrada a la Bahía de las Ánimas y ahora el exterior, Santa Cruz, y adviertan, al igual, lo verán luego, San Felipe no tenía fortificados sus gracias, tampoco el castillo de Santa Cruz. Manzanillo completa la barrera interior, créanselo, pequeño, sin mayores alturas. Y en Boca Chica, los 2 de Boca Chica, San Luis de Boca Chica, quizás se vea el marcado en rojo, que es lo único que estaba construido. Todas las murallas exteriores no existían. Y San Luis, pues lo lamento. ¿Se puede pagar quizá un poco? No me meto en donde me Bajar la luz. No me meto en... Bajar la luz. La luz.
¿Se ve mejor? ¿Damos atrás? Sí. San Luis de Boca Chica, el cuadro en líneas rojas es lo que había en ese momento, no lo exterior. Eso se hizo bastante después. Ven Manzanillo, relativamente pequeño, y Santa Cruz, que le faltan también las murallas del Glacis. Así que avancemos. Formidable estructura de fortalezas. Me faltó decirles que había una serie de baterías de costa en Tierra Bomba. Pero lo que defiende, formidable, pero a falta de cosas incompletas. Pero lo que defiende las plazas fuertes no son sus murallas, sino la gente de guerra. Venía de viejo la afirmación. En Cartagena de Indias, harto escasos en número, pero por valor y mando suficientes fueron. Veamos. Les aseguro que nunca me he llevado tan mal. Sí, quizás sí, me he llevado igual de mal con estas pesucas. Perdón. Las fuerzas en presencia se las han relatado. Me limito a decirles 3.000 soldados por parte de España y 600 arqueros indios por parte de Británica, 28.000 soldados más 4.000 voluntarios de Virginia, en lo que están incluidos los jamaicanos que ahí llegaron y que mandaba, como les han dicho, el hermano de George Washington. En cuanto a los navíos, 6 por parte de España y todos esos por parte británica superaban en 60 buques los que llevaba la gran armada de Felipe II en la jornada de Inglaterra. Los mandos españoles en la parte británica, el mando general era Vernon y el de las tropas Benbow. En la parte española convendría recordar que era el gobernador de la ciudad, el coronel Navarro, el jefe el comandante general del apostadero, Lezo, con esos 3 puntos, y el virrey de Nueva Granada, el mando del conjunto, que hay que señalar que en lugar de quedarse en Bogotá, se fue a Primera Línea, tomando interesantes providencias de logística. Ya en esta situación, olvidada, fue una batalla anfibia, así planteada por los británicos y así luchada por los españoles, que por mar combatieron mientras barcos tuvieron, por tierra lo hicieron hasta que la victoria llegó. Los mandos experimentados, con diferencias en una parte y en la otra. Amén de Blas de Lezo, Pasaitar y Eslava en el Cecúa, sus diferencias eran uno partidario de la defensa estática, el otro partidario de no dejar desembarcar y defensa dinámica. Iguales diferencias, similares diferencias había entre Vernon y Benbow. Vernon tenido en su tierra por el más adecuado para la ocasión. Bien, el plan inicial de Vernon era simple: desembarcar al norte de la boquilla, tomar la popa, vean el cerro de la popa y la gran ventaja geográfica sobre el castillo de San Felipe. Una vez tomado la popa, atacar San Felipe y, caído San Felipe, atacar la ciudad desde el norte, con 2 acciones complementarias. Una, para tomar pasacaballos y cortar el flujo de suministros a la ciudad, y la otra de diversión, amarando sobre Boca Chica.
pero el servicio de inteligencia español en la época era de lo mejor en Europa, de modo que conocieron con antelación el plan de Vernon y conociéndolo, tomaron estas providencias. Dejar de desembarcar en la boquilla, pero detenerle al norte de la popa. Y mientras Lezo, y se acuerdan de Torres y el francés Dantin, mientras Lezo, Torres y Dantin combatían a los navíos británicos casi en igualdad, navíos de combate estamos hablando, casi en igualdad, destruir completamente las fuerzas de tierra. Pero Dantin y Torres ya no estaban, pero había que realizar otras cosas. Vernon sigue con su plan, desembarca al norte de la boquilla, pero Lezo, no olviden estos pequeños detalles, ha mandado reforzar las baterías de la boquilla que impiden que Vernon pueda progresar al sur. También ha mandado reforzar los dos castillos de Boca Chica, porque Vernon, al no poder transitar hacia el sur, ha de embarcarse en Boca Chica. Véanlo más a la próxima. Toda su flota en Boca Chica, pero en Boca Chica hay que entrar de uno en uno y bajar la cadena que cierra la boca desde San José a San Luis. Vernon se empeña cañoneando los fuertes, recibe los cañonazos de los fuertes y las baterías que les he mencionado antes, y los navíos de Lezo, 4 destacados ahí, no dudan, llegada la ocasión, en salir y combatir fuera de la bocana a los buques de Vernon. Ante ello, Vernon decide desembarcar en Tierra Bomba y en Punta Abanicos para tomar los castillos desde el interior. Y es que una de las cositas que no dejó hacer Eslava, el campo de tiro de los fuertes estaba obstruido por los bosques de la isla en uno y otro lado, de modo que resultó relativamente sencillo a las fuerzas desembarcadas de los británicos tomar el castillo. Visto cómo estaba el panorama, Lezo logra evacuar las gentes de esas fortalezas y baterías a tiempo, pero sus navíos, deteriorados por 20 días ya de combate, 3 de ellos se hunden, son hundidos a la vista de cómo estaban, y el cuarto es tomado por los británicos. Pues ya en la bahía exterior, Vernon se interna hasta la bahía interior. Veanla un poco más detallada. Eslava, vista la debilidad de Santa Cruz, ordena evacuarlo y ordena hundir los 2 navíos de Lezo, buscando impedir que los de Vernon pudiesen acercarse para cañonear la ciudad. No es el caso. Vernon puede entrar hasta la bahía interior, cañonea, regresa, desembarca por varios puntos de la costa, uno de ellos con un destacamento que va a pasacaballos, recuerda, para cortar los suministros, y los otros por el Tejar de Gracia hasta el Cerro de la Popa para tomarlo. Tomado el Cerro de la Popa, dispone 4 columnas para combatir San Felipe. Vean San Felipe sobre una fotografía actual, pero en la que he dejado solo, visible del todo,
el San Felipe de la época. Recuerden, en rojo lo que había en San Felipe allí. 4 columnas. La más numerosa, la más fuerte, con escalas y guiada por desertores. Las otras 4, 2 por levante y 2 por levante y 1 por poniente. Pero Lezo había dispuesto los desertores, eran gente suya, que retrasan el avance de la columna hasta el alba, y había ordenado profundizar el foso de esa parte de San Felipe, de modo que las escalas se quedan cortas. Además, había ordenado cavar trincheras a levante y a poniente del castillo. Así dificulta tremendamente el acceso de las otras 3 columnas británicas. Visto que no tenían éxito estos ataques, Vernon decide atacar en masa por la cara oeste. Lo frena el castillo, la artillería del castillo en parte, pero lo que lo frena en verdad es la decisión de Lezo, que visto el momento crítico, coge a toda la guarnición, los 300 hombres que decían antes, y a la bayoneta carga contra esta formación británica de cerca de 3.000 hombres. Advierten la diferencia de 8 a 1, de 10 a 1. Pues en este momento, fuerzas y moral quebrantadas, Vernon retira a la gente de tierra, del ejército de tierra, a la gente de combate, y como puede, ordena la evacuación de los infantes a los buques que todavía flotan. Ahí los tiene. En total, en el combate, 800 muertos por parte española, 9.500 por parte británica, más o menos. 6 buques perdidos, los 6 que tenía España allí, y los británicos 50. El 4 de mayo, Vernon, embarcado, dice: hemos decidido retirarnos de esta plaza, pero para volver pronto, una vez nos hayamos reforzado en Jamaica. Lezo, ese mismo 4 de mayo, de forma arrogante, le dice: transportar carbón de Irlanda a Londres les habría sido mejor que emprender una conquista que no podrán alcanzar. Sobre Lezo, en la fecha, solo caben los versos de Gaitán a su capitán en Flandes: señores, ¿qué capitán? El capitán de aquel día. Sobre el combate se pueden hacer múltiples consideraciones, estas son tan válidas como otras cualquiera advirta. Adecuada moral, pasamento, adecuada logística, inadecuada logística en la parte británica. Adecuada elección de objetivos, plan de ataque, inadecuado, deficiente, la preparación del terreno, como les he intentado hacer ver. Coordinación mando-marina, ni a labor ni exterior. Vernon, como les he dicho antes, Lislava, defensa estática. Blas de Lezo, defensa dinámica. Vernon quería que fuesen más rápidos en tierra, fuego, o como diablo, y al contrario, el ejército británico quería apoyo naval más sostenido y más continuo. Eso es habitual. Resumámoslo diciendo que para los españoles moral y flexibilidad les dieron la victoria, y la derrota británica, que se achaca exclusivamente al modo de Vernon, porque da la impresión que menospreciaba al enemigo. La pregunta es: ¿se creyó la leyenda negra? Y esto dijo un parlamentario británico en la época:
La pérdida mayor es que, de haber triunfado, todo el Caribe habría caído en manos británicas. Pero la ocasión se perdió y nunca más podrá volver. Por parte española, que combatieron, como se ha dicho, indígenas, mestizos, criollos y peninsulares, esa gran victoria, más que una victoria, hizo que España permitió que España siguiese allí hasta la independencia, hasta que los españoles de aquel hemisferio decidieron tomar en sus manos el timón de sus destinos. La historia, el tiempo, permítanme, tiempo presente y tiempo pasado se hallan tal vez presentes en el tiempo futuro. Y el futuro, historia. Otros habrán de tener lo que habemos de perder. Otros podrán encontrar lo que nuestro descubrir fue encontrado o no encontrado según el destino dado. Pero lo que no tendrán nunca es la magia que evoca lo lejano y hace historia con ello. Y así, su gloria tan solo es la aurora dada por una lumbre prestada, lumbre que prestó Iberia. Magia de lo lejano, la de la mar sin fin, donde España fue lo que fue. La de la mar sin tiempo, donde día a día hace la historia el viento. Magia de los hombres, que con el viento historia hace. La magia del Ezo, el genio y la tenacidad del Ezo. Mar y viento, hombres y tiempo, retazos de historia, cuyas voces nos dicen que las viejas virtudes, aún con los defectos viejos, ponen a nuestro alcance cuanto soñar soñamos.